Hoy es viernes 21 de febrero de 2025. Estamos en la emisión número 710 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. En este capítulo haremos una revisión analítica de algunos detalles relacionados con la captura de una cuadrilla de bandoleros conservadores en el área rural del municipio de Bolívar, Valle del Cauca, en hechos ocurridos durante la primera quincena del mes de agosto de 1961, cuando había arreciado la violencia tripartidista con ocasión del inicio del último año de periodo presidencial del señor Alberto Lleras Camargo en 1961, y cuando estaba en plena efervescencia la campaña politiquera de los dos partidos, liberal y conservador, en aras de mantener el resorte del Estado, producto del acuerdo o el pacto de cuervos que habían celebrado 3 años antes en Europa los dirigentes de los dos partidos para repartirse el poder con el supuesto argumento de que ahora sí traerían paz, desarrollo y tranquilidad, que desde su torcida óptica no lo había hecho el general Gustavo Rojas Pinilla ni la Junta Militar. Los hechos iban demostrando, como lo demuestran con mayor claridad al desentrañar el ambiente y el escenario político de la época, que todo ese cuento de la paz total que promovían en ese momento no era sino una farsa para mantener la repartija de poder a la que venían acostumbrados por más de 150 años los dirigentes de los dos partidos tradicionales. Miraremos ese escenario y lo complementaremos con algunos puntos de vista y hechos concretos que son irrefutables. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál fue la posición del gobierno de Estados Unidos frente al ingreso de la dictadura cubana al Plan Alianza para el Progreso y cómo se relacionaba este suceso con la creciente violencia tripartidista en Colombia? Realmente incidía muchísimo. El mundo occidental estaba en guerra abierta declarada contra el comunismo. En Europa, los resultados del Plan Marshall estaban dando vía libre al inicio de lo que más tarde constituyó la Unión Europea y la evidente lucha del capitalismo contra el comunismo en todos los campos, no solamente en el militar, sino en el político, el económico, el cultural, diplomático. Y el muro de Berlín era el epicentro de atención del mundo de esas tensiones. A menudo, mientras se construía ese muro, ocurrían sucesos atroces como el asesinato de personas que pretendían salir de la esclavizada Alemania Oriental para ir a vivir en la Alemania Occidental libre. La propaganda de lado y lado era intensa. Los partidos comunistas de Europa estaban muy activos, moviendo actividades revolucionarias, ataques terroristas en los trenes, en las líneas férreas, intentos de bloqueo de la economía incipiente de recuperación de Europa, propaganda permanente antiestadounidense y remate general Charles de Gaulle, quien había sido beneficiario y quizás su carrera no hubiera llegado a ese lustre que llegó si no hubiera tenido el apoyo de Estados Unidos, le dio por volverse antiestadounidense y proclamar una falsa y pretenciosa capacidad de liderazgo para Europa y para el mundo.
Todo eso incidió muchísimo en Europa, pero desafortunadamente se trasladó a América por varias razones. Universidades importantes de Europa y hasta centros de educación religiosa se convirtieron en epicentro de llegada de terroristas latinoamericanos para formarse en la teoría de la lucha de clases y para servirles de plataforma a quienes venían a promover el terrorismo en Latinoamérica para que pudieran vincularse o entrar en contacto directo con comunistas de la cortina de hierro, es decir, de Polonia, Rumania, Checoslovaquia, Bulgaria, Hungría, etcétera, o para que pudieran ir directamente a la Unión Soviética. Se decía en ese tiempo en los círculos políticos y de personas de alto nivel en Latinoamérica que preferían mandar los hijos a estudiar a Moscú porque ya conocían el sistema. En cambio, si los mandaban a estudiar a París, se volvían comunistas todos. Así de compleja estaba la situación y de esa manera. Eso hacía que en Latinoamérica las pugnacidades internas que por más de siglo y medio habían sido escenarios de diferencias políticas entre los dirigentes de los partidos políticos tradicionales terminaran abriéndole un boquete enorme al comunismo. Y como lo hemos venido recordando en estos episodios, había guerrillas comunistas en Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Guatemala, Salvador, Panamá, había bastantes inclinaciones a la violencia, Honduras, República Dominicana, un escenario muy complejo de crecimiento de violencia. Y en Colombia era evidente la tendencia de los grupos terroristas que había formado el Partido Comunista o a formar tres vertientes definidas, la cubana, la china y la moscovita, o a tratar de cooptar toda esa violencia de los dos partidos tradicionales para formar un solo grupo y ya con la teoría de que la guerra no era entre liberales y conservadores, sino entre ricos y pobres. En ese escenario se realizó en Punta del Este, Uruguay, una convención, una conferencia, una reunión lati perdón, americana, estaba Estados Unidos también, con el fin de puntualizar cómo iba a funcionar en todo el continente la Alianza para el Progreso, cuáles eran los alcances de la ayuda producida por Estados Unidos como una especie de segundo plan Marshall, eh, cuál era la participación que iba a tener el Banco Interamericano de Desarrollo en la financiación de proyectos estratégicos. Se hablaba con mucho sueño de hacer un ferrocarril, una línea ferroviaria que uniera desde la Patagonia hasta Alaska, y había muchos sueños, pero internamente había muchos problemas. Y uno de esos era la dictadura cubana, que ya había demostrado su tendencia comunista y que estaba exportando ya el terrorismo para el resto del continente. Estados Unidos se opuso a que se le diera ayuda financiera de dinero recogido de los contribuyentes al fisco estadounidense destinado a la dictadura cubana. Hubo una votación, inclusive se pidió sacar a Cuba de la OEA, pero eso fue muy difícil. Se logró por parte del embajador de Estados Unidos, señor Dillon, embajador no, sino el canciller de Estados Unidos, secretario de Estado, el señor Douglas Dillon, se logró no incluir a Cuba en las ayudas financieras. Y desde ese tiempo andan con el cuento que ellos, el comunismo es una maravilla, pero que no han podido desarrollarse por culpa de Estados Unidos que no les da apoyo, ni que les permite vender sus productos que no producen nada. Uno no sabe, además de producir prostitución en los cabarets de La Habana para los extranjeros,
y de esclavizar obreros a producir azúcar, no produce nada más la isla, ni desde entonces ni antes. Y sin embargo dicen que es que no les han dejado que sus productos salgan al exterior, porque lo único que saben exportar es médicos que no son médicos, sino son es difusores del comunismo y el terror. En síntesis, Estados Unidos logró bloquearle la ayuda financiera, pero no impedir que el Banco Interamericano de Desarrollo le prestara dinero para eh, sus proyectos internos, que no son muchos. Al mismo tiempo, en México, las autoridades de seguridad mexicana descubrieron que había una red internacional dirigida por cubanos, inclusive con contactos en Estados Unidos, para secuestrar aviones comerciales y llevarlos a la isla y ayudarle al terrorista Fidel Castro a multiplicar su figura. Como vemos, un escenario que incidía en todo el continente y que llegó con tentáculos muy poderosos a Colombia. Adelante, mi coronel. Mi coronel, después de esa clara exposición en el escenario mundial de confrontación de las dos ideologías o sistemas de gobierno, trasladémonos ahora aquí a lo regional, a lo local, a nuestro país. ¿Cómo informaron los medios de comunicación los hechos relacionados con la captura de cuadrilla de 8 bandoleros conservadores en el área rural del municipio de Bolívar, en el Valle del Cauca, en agosto de 1961? Al evidenciar ese cuadro político, geopolítico y estratégico y entender que la violencia en Colombia estaba virando hacia un entorno de terrorismo comunista derivado de una violencia tripartidista, podemos ya con la lupa del tiempo entender mejor lo que ocurría. Veíamos hace 2 días una cuadrilla de bandoleros vino del centro oriente del Quindío y asesinó a unas personas en el centro sur del valle, que en respuesta, un mes después, una cuadrilla de bandoleros conservadores viajó desde el valle hasta el Quindío y tomó retaliación y asesinó a 8 personas. Vendría nuevamente otra acción que se esperaba que cometieran estas cuadrillas de bandidos en sus peleas internas entre ellos. La Policía Nacional estaba cumpliendo con su función de efectuar un retén en el área rural del municipio del, de Bolívar Cauca, de Bolívar, perdón, de Bolívar Valle. En el momento de interceptar un vehículo que venía lleno de personas, un agente fue asesinado por los delincuentes que dispararon desde el interior de ese carro y otro quedó herido. La reacción de la policía fue rápida y lograron más adelante, con el apoyo de la comunidad que les prestó ayuda, capturar a 8 bandidos, todos identificados plenamente con sus documentos de identificación y relacionados con bandas criminales que ya habían cometido otro tipo de acciones en la zona: homicidios, robos, incendios de fincas y asesinatos de campesinos de la región. Lo hemos venido reiterando estas últimas emisiones, que un mes antes de esos hechos, la Gobernación del Valle había publicado un documento mediante el cual se alababan los políticos de la región de haber disminuido
sustancialmente la violencia, porque era que en el periodo enero a julio del 60 había habido más de 700 muertos producto de esa violencia bipartidista. En cambio, en el periodo enero-junio del 61 apenas habían sido 309 y ese mismo día ocurrió la masacre en el municipio de Dagua perpetrada por bandoleros liberales contra comunistas. Ahora se preveía que afortunadamente la policía la evitó otra masacre de venganza entre conservadores y liberales que le costó la vida a un agente de policía. En síntesis, un miembro de la institución armada ofreciendo su vida para disminuir esa violencia que era instigada por los dirigentes políticos, pero que al mismo tiempo se autoelogiaban de haberla reducido en el departamento. Un juego de no terminar, del cual, a pesar de la evidencia que había de lo que estaba ocurriendo en Punta del Este y que era noticia número uno en todo el país, los politiqueros seguían jugando a Dios y al diablo y promoviendo ese tipo de violencias. El mismo día, en el municipio de Sevilla, hubo tres asesinatos, todos relacionados con tendencias liberales o conservadores o populistas. Y en Buga, lo decíamos ayer, un tractorista que estaba bebiendo licor en una cantina fue asesinado por enemigos políticos. El ambiente era muy tenso y todo producto de la manipulación de los dirigentes políticos de los tres partidos, al mismo tiempo que en el mundo entero el comunismo mostraba cada vez más sus garras y su intención de aprovechar toda esa conflictividad, ese acumulado, decían ellos, de conflictividad para canalizarlo hacia una violencia comunista y la toma del poder. Mi coronel, ¿y qué sucedía entre tanto con los asomos de violencia tripartidista al oriente de Cundinamarca? En el oriente de Cundinamarca, municipios de tradición muy conservadora, la fuerza política la tenían los conservadores, especialmente los laureanistas, y se estaba degenerando la tranquilidad de estos municipios porque a menudo los conservadores encabezados por un señor de nombre Proceso Hernández, un campesino ultraconservador, se emborrachaban y armaban problemas y siempre había disturbios y la policía tenía que ir a controlar eso. Pues esta vez ya llegó con eh, machetes y con armas de fuego a tomar y a hacer escándalo y a formar problemas. Y cuando la policía intentó tranquilizarlo, hirieron a machetazos al comandante de la policía, que era un teniente. Y fue el hecho complementario a que días antes habían atacado también a machete el el personero por parte del hijo de este sujeto. Hubo necesidad de reforzar el pie de fuerza, de reunir a los dirigentes conservadores de la zona con delegados de la gobernación de Cundinamarca para instarlos a que bajaran la temperatura de la violencia, pero como en ese tiempo los políticos tenían la fuerza para decidir sobre las capturas, finalmente el sujeto agresor quedó fuera de la cárcel, el teniente herido y el y personero también víctima de varias heridas en esas reyertas. Si se compara una cosa con la otra, no se entiende cómo los dirigentes políticos de los tres partidos promueven la violencia en un escenario en el cual deberían leer mejor el mapa de lo que está ocurriendo y entender que esa brutalidad, esa estupidez colectiva, solo estaba abriendo el camino a lo que efectivamente ocurrió después, que fue el crecimiento de las bandas comunistas a expensas de estas rencillas tan absurdas como las que estamos viendo.
Mi coronel, ¿cómo informaron los medios de comunicación los hechos relacionados con la captura de dos bandoleros del Partido Comunista con explosivos y propaganda terrorista en una residencia del centro de la capital de la República el mismo día en que sucedió la captura de la cuadrilla de 8 bandoleros conservadores en el área rural del municipio de Bolívar Valle en agosto de 1961? Resulta que mientras en Chipaque los conservadores eh, amedrentaban a sus adversarios políticos, en el Valle se impedía una masacre que iba en camino a costa de la vida de un agente de policía. Y en el Chipaque lo decimos a costa de las heridas con arma blanca al teniente comandante del puesto. Ese mismo día, aquí en Bogotá, en una operación de inteligencia, unidades del ejército y del DAS capturaron a dos sujetos que tenían una gran cantidad de explosivos y propaganda comunista e información de una red completa de bandoleros comunistas que estaban preparando una serie de atentados contra la infraestructura, contra las instalaciones o edificaciones públicas en nombre del Partido Comunista. Aquí nos da más razón todavía de la sinrazón y de la obsecuencia y la torpeza de los dirigentes políticos de los dos partidos tradicionales, que pese a ver esa realidad y a notar que era evidente el crecimiento de la guerrilla comunista urbana y rural, seguían empeñados en matarse entre ellos, en instigar la violencia y de dientes para afuera hablar del humanismo, de la paz y la tranquilidad. Y lo que es peor, de seguir escribiendo para la historia con la complicidad de los medios un cuento barato y mentiroso que durante ese periodo Colombia estaba recuperando la paz que no había podido hacer el general Rojas Pinilla. Y también ocurrió ese día algo que era bastante folclórico, pero que demuestra la insuficiencia y poca eficiencia de parte de la justicia colombiana. En uno de los tantos procesos que había aquí, hechos de violencia y hechos delictivos, eh, públicamente un juzgado, a pesar de tener el acta de defunción de un sujeto, ordenó que se presentara a declarar y fue el reír de los medios de comunicación para demostrar cómo ha funcionado la justicia en medio de una situación tan convulsa y la política promoviendo esa situación convulsa. Adelante, mi coronel. Y coronel, regresando al occidente del país, ¿qué sucedía mientras tanto en los municipios del departamento del Valle del Cauca? Ocurrían cosas o acciones o hechos muy, muy relacionados con esa violencia de ese momento. Eran sucesos que nos indicaban que la violencia no había terminado, que que esos anuncios, que esos anuncios que hacían los políticos de la época se relacionaban con mentiras, que lo que pretendían era trasladarle la responsabilidad de una violencia creciente al Ejército Nacional, que la Policía Nacional estaba poniendo una cuota alta de sangre con unidades no entrenadas para la contraguerrilla, pero que debían asumir esas funciones, y que mientras tanto los directorios políticos del Valle del Cauca manejaban un doble discurso, un lenguaje unionista y pacifista ante los medios de comunicación y en comunicados públicos, y un lenguaje incendiario por debajo de la mesa por medio de sus caciques regionales y sus capitanes regionales promoviendo la violencia. Y ese mismo día
a pesar de que se hablaba de la paz y la tranquilidad y la reducción, en la vereda La Purnia del corregimiento de Asteria, en el municipio de Sevilla Valle, hubo un enfrentamiento del ejército con una cuadrilla de bandoleros que acababa de cometer un delito una semana antes, asesinando a unas personas en el corregimiento de Manzanillo del mismo municipio, lo cual indica que era completamente inexacto y falto de credibilidad el parte de victoria que daba el gobernador del Valle, porque si hubiera sido tan exitosa su gestión política para disminuir la violencia, nadie entendía cómo en el mismo día caía una banda de asesinos que iba a cometer una masacre y en otro sector no muy lejano había un nuevo combate del ejército contra estas cuadrillas y otros hechos de violencia en el mismo municipio de Sevilla y en el municipio de Buga y de Palmira. Por ende, estos hechos indican que escribir sobre esa violencia no es simplemente señalar a un sector de la sociedad, sino buscar en conjunto la responsabilidad de la dirigencia política y la correlación que eso tenía con lo que estaba ocurriendo en el mundo y cómo el comunismo iba aprovechando progresivamente esa situación. Mi coronel, ¿qué más violencias habían con motivo de la confrontación tripartidista en esta misma región del Valle del Cauca? Montones de hechos de sangre que enlutaban al país y que aprovechando el desorden y la incapacidad de la justicia para ejercer con el peso de la ley sus funciones, también se dispararon los hechos de violencia común, de delincuencia común, y se volvió reiterativo la sucesión de atracos a mano armada, robos a viviendas, secuestros con fines extorsivos, no políticos por el momento, extorsiones, eh, hurtos a residencias y también se comenzaron a detectar otro tipo de delitos que no han sido tan fuertes, pero que estaban relacionados con narcotráfico, que iniciaba en la zona o con contrabando. Y por su posición geoestratégica, el Valle del Cauca, de ser el enlace con el puerto del Pacífico, se comenzaron a ver también ya otros delitos relacionados con lavado de activos o tráfico de dinero falsificado, relaciones oscuras entre diferentes grupos de mafias que se fueron formando, eh, tomaron fuerza lo que ahora llaman los gota a gota, es decir, un contexto que nos induce a deducir que la violencia tripartidista se fue asociando con otras formas de delito que aún perviven en varias regiones del país. ¿Cuáles eran las actividades visibles de los dirigentes liberales y conservadores del Valle mientras seguían sucediendo reiteradas acciones de violencia tripartidista en todo el departamento? Parecería ser que la famosa canción de música de salsa, que es tan conocida en el Valle del Cauca, que dice que aquí no hay problema, aquí no hay pelea, mi gente de Cali disfruta y rumbea, parecería que hubiera sido hecha a propósito con esta situación. Es increíble que mientras eso sucedía, los parlamentarios, es decir, los senadores y representantes del Valle del Cauca, tanto liberales como conservadores, sabiendo que algunos de ellos estaban vinculados con estas acciones criminales y que sus caciques regionales eran los que dirigían esas bandas, le facilitaban el movimiento y los espacios políticos a esas bandas armadas, descaradamente comenzaron a viajar abrazados por todos los departamentos, por todos los municipios, a decirle a la gente que eh, actuaran en el unionismo, pero no para que suspendieran la violencia, eso no lo mencionaban, sino el unionismo era para que votaran todos por el candidato conservador
en la próxima elección, que era el señor eh, Guillermo León Valencia, y que, ojo, iban a votar por Alfonso López porque era el diablo con cachos y con cola. En realidad lo era, pero es que ellos eran los otros diablitos que lo acompañaban en la caldera de la séptima paila. Y la gente torpe se dejaba manipular porque al mismo tiempo ya los caciques regionales les decían que había que seguirse matando entre ellos y causando la violencia, ya que detrás de toda esa actividad siempre estaba el interés de la expropiación ilícita de las tierras. Entonces, ¿a qué se refería en su editorial del día 15 de agosto del 61, el diario El Tiempo, al abordar el tema de la pacificación del país y la convulsa situación del agro? Pues en primera medida, el diario El Tiempo se autodenominaba también unionista, pacifista y defensor de Colombia. Pero si los editoriales del siglo, elaborados por el señor Álvaro Gómez o por el papá Laureano Gómez, exacerbaban a los conservadores para que participaran en estos hechos violentos e ilegales, las respuestas de los diarios liberales tampoco era que se quedaban atrás. Y aquí vemos un editorial que en apariencia es vinculante y llamador hacia la pacificación y el unionismo. Pero si lo miramos más a fondo, es otra forma de echarle gasolina al fuego que ya está prendido. Y lo titularon Colombia no olvida. Y va para allá, va para acá, dice una cosa, aparenta tendencia de unidad, de paz, de tranquilidad, pero es que Álvaro Gómez tiene la culpa. Entonces, eso es ya el veneno metido porque los liberales regionales que se interesaban era únicamente en qué decían sus jefes, sus caciques nacionales, y no leían más, no analizaban más, pues leían este editorial y lo distribuían o lo hacían comentario público en los medios de comunicación regionales y locales con el veneno metido. Es que los liberales sí estamos cumpliendo con la paz, pero Colombia no olvida que al acuerdo entre Lleras Camargo y Gómez Castro en Europa llegamos como consecuencia de los crímenes que cometían los conservadores. O sea, los liberales han sido unas palomas mansas, han sido solamente víctimas, algo así como lo que decían los comunistas. Y por otro lado, los comunistas en sindicatos, y en colegios y en escuelas y en universidades, diciéndole a los muchachos, sí, no, los liberales no eran tan malos. Los malos eran los conservadores, pero de todas maneras ambos eran malos. Nosotros somos los buenos. Entonces ellos mataban y nosotros también vamos a matar, pero es que nosotros sí matamos por los buenos. Y el diario El Tiempo, sacando esos editoriales incendiarios disimulados de pacifismo, conducía a mayor pacificación, sino a incendiar más los ánimos. O sea, la responsabilidad es de todos. Y al mismo tiempo hablaba de un tema que se volvió mm, muy utilizado por los comunistas para argumentar su violencia. Y aquí hablaba el periódico El Tiempo en ese momento de los conflictos por las tierras y volvía a mencionar el- la terratenencia en algunos departamentos, las limitaciones que tenían los agricultores, la potencialidad que tenían las zonas cenagosas, las zonas planas, las zonas ribereñas, las zonas de montaña, o sea, un cuadro más o menos descriptivo de la potencialidad de esas tierras para producir mucho, pero diciendo que la violencia era la que no permitía. En ningún momento menciona la responsabilidad de la dirigencia política en esa violencia, como siempre lo han hecho o como nunca lo han hecho, de acuerdo con como quiera conceptuar, pero trasladaban prácticamente era que los responsables de esa violencia
eran los propios campesinos que había allá. Entonces, dándole vuelta al asunto, ni reconocían que la violencia en la tierra, por la pertenencia de las tierras, tenía una dirección política muy marcada de los tres partidos, ni tampoco reconocían que la violencia en sí era producto de esa pugnacidad, y de paso decían, sí, los malos son nosotros, pero nosotros somos los buenos. Algo así como lo que hacen los politiqueros en la parte política. El malo es el que está gobernando, voten por mí que yo soy el Salvador. La misma mecánica, pero de otra manera presentada, y la violencia igual en todos los momentos. ¿Cuál, cuál era la conducta contradictoria de los dirigentes políticos bipartidistas en otras regiones del país mientras seguían ocurriendo hechos tales como la captura de cuadrilla de 8 bandoleros conservadores en el área rural del municipio de Bolívar Valle en agosto de 1961? En ese tiempo era muy común que los municipios conservadores se echaran sátiras entre ellos. Por ejemplo, Arbeláez, Cundinamarca, era un municipio muy conservador, y eh, para ofender ellos a los de los municipios vecinos, decían, para godos los liberales de Fusa, o sea que los liberales de Fusa eran conservadores, o más o menos se revivía la famosa frase que la diferencia entre conservadores y liberales era que los unos iban a una hora a la misa y los otros a otra, pero que cuando se trataba de promover la violencia, ambos iban por un lado. En esos días, el doctor Lleras Restrepo, de quien ya hemos hablado largamente aquí, y que es uno de los responsables y quizás el principal responsable de toda la trapacería que hubo durante 16 años de Frente Nacional, ya estaba en campaña política para el 66, y estamos hablando de 1961, cuando ni siquiera había sido elegido el presidente que le correspondía por el pacto de cuervos que hicieron en Europa, 62-66. Y viajó a Tibasosa, que es un municipio en Boyacá de amplia eh, línea conservadora. Y sus subalternos, sus politiqueros, sus propagandistas viajaron, como era natural, días antes, y organizaron un show espectacular en la que los conservadores los recibieron en el Hotel Suezcún, un hotelucho ahí en el centro del pueblo, y le hicieron un homenaje grandioso, y luego sacaron a todo el mundo, inclusive a los estudiantes de las escuelas públicas, niños de las casas, a que vieran a ese gran líder que tenía Colombia y ese unionista. Afortunadamente en Tibasosa no había tanta violencia como en el resto del país, y la gente no entendía, pero de manera increíble los liberales de Duitama, Paipa, Sogamoso, Nopsa y otros municipios alrededor viajaron todos en manada a promover la presencia de ese gran líder que se proyectaba en 5 años a ser presidente de la República. O sea, había prospección en la politiquería, pero cero prospección en el desarrollo de la zona, y los que apadrinaban un partido u otro, unidos con un señor que no les vendía ninguna idea a que él era el Salvador y no un proyecto de desarrollo del país. Pero así funcionaba eso. Adelante, mi coronel. Entonces, ¿cuál fue el desencanto de la izquierda francesa ar- en relación con la dictadura cubana y su extensión por medio de bandas terroristas en el continente? Como ayer lo mencionábamos, desde Francia, una organización que apoyaba el comunismo en Latinoamérica por medio de su representante legal en Latinoamérica, se manifestó completamente decepcionada, tenían desazón, porque la dictadura cubana se ha convertido en eso, no en una revolución transformadora, porque se han dedicado era a promover el terrorismo en Latinoamérica y a acercarse a los grupos terroristas en el África, porque el desafío que estaban haciendo los Estados Unidos en contra de la Alianza para el Progreso
no conducía sino a más violencia y porque no pudieron. Los franceses pensaban que el Partido Comunista Francés, aprovechando la revolución cubana, iban a ser ellos los que influyeran, pero pues ya estaban completamente matriculados con la Unión Soviética y ya era un secreto a voces que traerían armas nucleares cubanas y las colocarían en la isla. Por ende, los franceses manifestaron que no tenían ninguna credibilidad ni fe en que la revolución cubana llegara a buen puerto. Sin embargo, pues el Partido Comunista Francés también tenía otros miembros de sus líneas proterroristas que sí estaban de acuerdo con que Cuba hiciera eso. ¿Qué otros actos de terrorismo y barbarie perpetraban, entre tanto, diversas agrupaciones delictivas en el Valle del Cauca? Una lista larga. Ahí vemos que hubo hechos eh, terribles en Bolívar, La Unión, Palmira, Cali, Florida, San Pedro, que hubo un escape de delincuentes de la cárcel del Dobio, que hubo unos decomisos grandes por parte del DAS y la policía de contrabando proveniente del puerto de Buenaventura y de acciones violentas en distintos centros educativos en el Valle del Cauca instigadas por los comunistas. Por lo tanto, estamos en un escenario de conflictividad, de tensiones, de violencia, que solo conducía a desarticular la institucionalidad y a que por partida triple cada uno de los partidos políticos instigara al caos y la violencia y no al unionismo y a la paz que tanto promulgaban sus dirigentes, verbo y gracias al señor Gerard Restrepo en el viaje politiquero que hizo a Tibasosa y los anuncios de que en el Hotel Tequendama tendría un almuerzo los 2 días siguientes venideros, en los cuales hablaría de los grandes progresos de la economía colombiana durante el Frente Nacional. ¿En qué terminó la propuesta de declaración anticastrista en la reunión de Punta del Este en 1961 y cómo incidió esa decisión particularmente en la violencia tripartidista en Colombia? La reunión terminó en que los países que pedían que se condenara a Cuba y se expulsara de la OEA no lo lograron porque de manera sorpresiva las delegaciones de Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia y Uruguay se manifestaron contrarias. Nadie entendía eso. Todos esos países estaban siendo afectados ya por la presencia terrorista orientada desde Cuba. Y en el momento de las quejas, y ya vimos el espectáculo bochornoso y grotesco que armó el Che Guevara con los bandidos que lo acompañaban, que hasta se agarraron a puñetazos con periodistas y con personas que protestaban por la presencia de ese delincuente allá en la conferencia, eh, esos países al final votaron para que eh, Cuba siguiera dentro de la OEA, que se le hiciera un llamado de atención. Inclusive recurrieron a la vieja politiquería que caracteriza a todos estos pueblos latinoamericanos, que lo que pidieron era que se incluyera eh, una declaración en que Cuba se comprometiera a la democracia representativa y el libre comercio. Y en medio de todas esas ires y venires se produjo un acta que es conocida y que es utilizada inclusive en estudios de relaciones internacionales y de análisis de diplomacia, como el Acta de Punta del Este. Tiene varios artículos, se habla del estímulo a la empresa privada, la búsqueda de las soluciones duraderas al grave problema eh, de las exportaciones en Latinoamérica, se habla de la eliminación del analfabetismo, la ampliación de la educación, la reforma fiscal para exigir que el que más tenga pague más, un descubrimiento más o menos
como los que hacen aquí en Colombia los politiqueros, que Petro está acabando el país, eh, la promoción de planes de desarrollo urbano con la construcción de viviendas financiada por Proyecto de Alianza para el Progreso y estimulada por los gobiernos, una reforma agraria por medios legales, y eso sí quedan muy claros, para distribución de tierras baldías, titulación de tierras, inversión en desarrollo. Nada distinto a lo que ya habían dicho la misión Curry y otras misiones en Latinoamérica, induciendo a cambios estructurales que no se han dado. Y no se han dado porque se ha politizado siempre eso y porque desde entonces el comunismo lo único que hace promover es la violencia y cuestionar todas estas medidas utilizándolas o manipulándolos a su manera y forma de concebir el desarrollo político. Coronel, ¿cuál era la posición del presidente de Costa Rica, José Figueres, en torno a la realidad del comunismo en Latinoamérica? En todas las épocas en la historia diplomática de Latinoamérica y en la historia interna de los países, el oportunismo y la politiquería han sido característicos. Este señor Figueres fue uno de los que propuso, por medio de su delegado allá en Punta del Este, Uruguay, que se incluyeran los aspectos relacionados con democracia participativa y libre comercio, y se preciaba de que esos han sido dos grandes logros de la declaración final de Punta del Este, y además de que no se hubiera sacado a Cuba de la OEA. Y le agregó un descubrimiento grandísimo, que en ese momento, con toda la proyección que estaban haciendo los comunistas en el continente, incluidos algunos sectores de la Iglesia Católica, que estábamos en una difícil situación para tomar decisiones si los latinoamericanos seguíamos con el cristianismo tradicional o enfocábamos o nos enfrentábamos a una revolución integral tanto en lo político como en lo religioso. Politiquería del más alto nivel, aprovechando una visita que estaba haciendo el presidente de Costa Rica en Buenos Aires, o expresidente de Costa Rica, mejor, en Buenos Aires, mientras los delegados del gobierno costarricense asistían a la reunión de Punta del Este. El oportunismo es característico en nuestra dinámica política permanente. Con reverencia, admiración y absoluto respeto por todas las víctimas del terrorismo comunista contra los colombianos, escuchemos un minuto de silencio en homenaje a sus vidas, sus obras y sus trágicos finales a manos de desalmados criminales marxistas, leninistas, que se apoderaron del crimen político en el país al final de la violencia tripartidista a partir de la década de 1960.
Mi coronel, ¿tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro? Si vemos en detalle el resonante fracaso de los gobiernos del Frente Nacional 1958-1974, cuya idea laxa y débil de la paz era muy parecida a la del actual gobernante colombiano. Así como hemos insistido que para que un partido político proyecte su peso específico en la dinámica de la vida nacional y logre transformaciones, requiere de identidad, de propósitos claros, de plan estratégico, de compromiso total y de acciones políticas serias y organizadas. También podemos decir hoy que un gobierno que no tiene esas claridades, que no tiene objetividad, que solo busca la figuración y que está en el mismo nivel y en la misma mecánica con los gobiernos del continente, no puede encontrar ni respuesta interna ni coalición internacional para resolver los problemas. Y ahí radica la enfermedad de Latinoamérica, que internamente tenemos solución a los problemas que son comunes para comenzar a dar ejemplo o a montar un piloto que dé las luces para cómo reorientar a nivel regional todo la solución a ese problema, pues tampoco van a tener la concitación de esfuerzos internacionales como pretende el señor Petro con su cuento de la paz total, que da a entender que él se convierte en el líder latinoamericano y todo el continente va a apoyarle su trapacería, porque cada uno anda con su cuento. Y si a nivel latinoamericano cada uno anda con su cuento, en Colombia lo vemos más evidente que en esa época y ahora, cada actor comprometido en esa violencia anda con su cuento y su interés particular. Y las frases 20 julieras del expresidente Figueres lo dicen todo. Descubrió que el agua mojaba, o se seguía con los principios cristianos que estaban arraigados en todo el continente, o nos hacíamos a la línea del comunismo. Descubrimiento bastante importante hizo el señor Figueres. Y así viven todos estos politiqueros descompuestos, vendiendo humo a los países sin llevar soluciones claras. Por ende, como está planteado en este momento, la propuesta de paz total es una mentira. Adelante, mi coronel, con sus comentarios para hoy. Gracias, mi coronel. En el último semestre del año de 1961, en la región occidental de Colombia se había recrudecido la violencia política entre los dos partidos tradicionales, hasta tal punto que casi que en un mismo mes se producían masacres entre los partidos contrincantes. Una brutalidad inconcebible que ahora rememoramos para que, en primer lugar, la historia no quede incompleta y no sea tergiversada ni adaptada a intereses particulares del presente, que solo contribuyen a polarizar nuestra actual realidad. Pues ya hemos superado bastante este primitivo pasado que nos enceguecía con barbarie colectiva, y para que también sepamos de cómo esa guerra era azuzada por los caudillos locales que hacían de intermediarios de la fanática y violenta doctrina comunista, ya que se envanecían del triunfo de la revolución marxista en Rusia a comienzos del siglo, y después en la década de 1960 en Latinoamérica, con el triunfo de los terroristas comunistas guiados por Fidel Castro y el tenebroso argentino Che Guevara. Estos son los hechos que tuvieron que afrontar nuestras Fuerzas Armadas con mucho valor y sentido patriótico, porque los políticos del momento no eran capaces de orientar el potencial del pueblo y la conciencia colectiva de los colombianos hacia el orden y la ley, que condujera a las vías del progreso y el desarrollo. Pecado en el que han tenido mucho que ver la ineptitud de quienes, sin ser idóneos, han querido ser dirigentes políticos, más por intereses partidistas y personales que por el interés fundamental de la nación.
aspecto que ignoró el llamado informe de la verdad, demostrando su deseo de ocultar los crímenes y las violencias cometidas por las cuadrillas armadas, especialmente en el área rural, donde la población es más indefensa y desprotegida. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Su resumen muy concreto, hace un resumen de lo que hemos dicho hoy, de las responsabilidades de las dirigencias políticas, de las intenciones del comunismo y de la continuidad que ha tenido esa violencia en el tiempo que parecería no tener fin. En la tarde de hoy hemos hecho un cambio, se suspendió un seminario que había para los miembros de la Reserva en Chía y volvemos al horario normal, 6 de la tarde, tendremos un análisis político colectivo en taller abierto de lo que significa para Colombia el extraño e inconveniente nombramiento de un general de la Fuerza Aérea en servicio activo para el Ministerio de Defensa, habida cuenta de las dificultades políticas que tiene el país y el poco espacio de maniobra que tendrá este caballero en un escenario en el que nunca se ha movido y en el que para lograr transformaciones de seguridad y defensa tendrá que buscar influir en una manada de corruptos y descompuestos en plena campaña electoral que difícilmente lo atenderán y que le pondrán más difícil la situación a las fuerzas militares y de policía porque la violencia seguirá siendo el elemento motriz de los grupos armados. Va a ser un interesante análisis en el cual iremos más de que si el señor tiene capacidades o no de ser soldado, porque nadie duda si llegó a mayor general, tiene capacidades de ser soldado, pero aquí es otro escenario en el que va a librar unas batallas para las cuales ni está preparado ni cuenta con un equipo adecuado. Entonces los invitamos esta noche a hacer esas reflexiones y aquí estaremos como siempre con nuestra actividad académica y tratando de buscarle el fondo a la verdad de las cosas. Que Dios nos acompañe y un feliz día para todos. Gracias, mi coronel.